Hola, hola, ¿qué tal? Muy bonita noche. Espero se encuentren muy bien todos ustedes. Y pues felicidades, ya prácticamente estás a nada de entrar a tu cuarta y última semana para ya poder cerrar lo que es este módulo de recursamiento del módulo 3, ¿verdad? Y justo cerramos lo que es la unidad 3, que si recordarás, pues tiene que ver con el análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas, ¿verdad? Eso es lo que corresponde en esta semana. Y bueno, te recuerdo mi nombre, soy tu asesor virtual María de los Ángeles Hernández Moya. Y recuerda que si me haces alguna consulta a través de mensajero o correo electrónico, más tardar 24 horas hábiles, las estaré respondiendo, ¿va? Recuerda que hábiles es sin contar fines de semana y posibles días festivos, ¿va? Y esto, importante mencionarlo porque ya ves que hemos estado como reiterando mucho y todos los asesores virtuales lo hacemos. Te invitamos a que no te quedes con dudas. Entonces es bien importante que antes de subir cualquier actividad o incluso desarrollar alguna parte, si tienes alguna duda en algún concepto, si tienes alguna duda en lo que pudiera ser algún recurso o instrucciones de la misma actividad, pues lo ideal es que primero resuelvas esa duda conmigo y ya después vayas a realizar tu actividad o ajustar lo que necesite ajustarse y después subirlo a la plataforma. Eso es como lo ideal para que de aquí en adelante procures hacerte ese hábito y poder tener mucho éxito en lo que es la realización de tus actividades y por tanto, pues tu calificación, ¿verdad? Y bueno, lo que tenemos en la agenda del día de hoy, vamos a repasar lo que tiene que ver con las características de una reseña crítica, porque en la actividad integradora número 5, al final te pide que realices una reseña crítica, que va a ser diferente a la reseña comparativa que hicimos en la actividad 1. Entonces, una cosa va a ser reseña comparativa, que eso ya lo vimos, y otra va a ser reseña crítica. Entonces, hay que diferenciarlos, eso por una parte. Y además también de que en el proyecto integrador también te van a volver a pedir una reseña crítica, y eso va a ser la próxima semana. Entonces, es bien importante que nos quede claro. ¿Y sabes por qué? Porque generalmente cometemos el error de confundir una reseña con un resumen y son cosas diferentes. Entonces, generalmente me colocan resúmenes, entonces no cumplimos con esta parte y por lo tanto, pues los puntos, podríamos decir, que corresponden a este apartado, pues realmente no se logran. Entonces, es bien importante que no te quedes con dudas en esta parte. Y lo último, como todos los viernes, es hacer énfasis, volver ahora sí que indagar, repasar lo que tiene que ver con el uso responsable de la información, hablando de las citas y referencias, que ese sería solo un punto de los 4 que conforman el uso responsable de la información, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar nuevamente cómo referenciar y vamos a resaltar también la importancia de citar cuando escribimos y repasar nuevamente los otros 3 aspectos que fortalecen el uso responsable de la información y que de no tomar en cuenta estaría pues favoreciendo lo que es el uso irresponsable de la información y que aparte me demerita puntos. Entonces, bien importante estar muy truchas con eso. Y luego vamos a pasar a la parte de que aprendimos, que no es otra cosa más que realizar un quiz en base a lo que acabamos de revisar para poder aterrizar y repasar eso. Y finalmente, dudas que pudiese haber sobre las actividades de la semana. De momento no tengo algún compañero conectado. La sesión pasada ingresó unos minutos después, entonces esperemos que vuelva a ser de la misma manera, ¿va? Ok. Para este apartado, que es empezar a resaltar, a colocar cuáles son las características de la ciencia que consideramos, lo que hago es compartirles el link de un video que no es otra cosa más que una reseña crítica, y nos ponemos muy truchos a identificar qué es lo que hace el crítico al redactar su reseña, qué elementos tiene, qué pone ahí, de qué se caracteriza. O sea, empezamos a analizar qué es lo que hay, lo traemos después aquí a pantalla y ya empezamos a armar cuáles son esos elementos de una reseña crítica. Entonces, ahorita lo que voy a hacer
es irme a la página de ese video. Nada más que aquí va a haber una pequeña situación. Cuando yo proyecto el video con mi computadora, el audio no es suficiente. Entonces, es muy probable que tú no alcances a escuchar lo que dicen, ¿va? Voy a subir todo lo que es el volumen y en dado caso que definitivamente tú no lo escuches en la grabación, la idea es que tú lo puedes buscar en YouTube. El fragmento se llama, lo voy a poner con rojo, el fragmento del video se llama Cualquiera puede cocinar. Y estoy segura que a más de uno le resulta familiar, sobre todo por el personaje que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es un fragmento de la película de Ratatouille, que si recuerdas es de Pixar. Entonces, hay un fragmento donde justo el crítico de comida, que aquí es un crítico de comida, va al restaurante, que es del hijo de Krustov, que es el mesero que tenemos ahí enfrente, pide un platillo porque pues ahora toca ir a evaluar ese restaurante, ¿no? Entonces ahora toca la crítica de ese restaurante. Entonces a grandes rasgos de eso va. Si te fijas, está súper chiquitito, tarda 4,46 minutos y es muy probable que te resulte familiar la escena. Entonces, si no te fue posible escucharlo, ya después por tu cuenta lo ves, ni 5 minutos te va a llevar. Y ya terminando el video, yo ya, para ese momento todavía no se ha conectado alguno de tus compañeros, yo ya empiezo a vaciar esa información, ¿va? Entonces voy a ampliar la pantalla, ahí lo tenemos, y le voy a poner play.
Perfecto. Muy bien. Si se fijan, está súper breve, ¿verdad? Ojalá que sí se haya escuchado. Paso a la presentación. De momento, todavía no tengo algún compañero conectado. Y aquí está. Bien, perfecto. Bien. Fíjate que una reseña crítica, de hecho, cualquier tipo de reseña, por eso se va a diferenciar de un resumen, bueno, por varias cosas. Pero en primera instancia, una reseña tiene una estructura. Y cuando en un texto hablamos de una estructura y que tiene un orden, generalmente lo que vas a encontrar es que tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. Y en un resumen, pues realmente es como todo de corrido, ¿no? Entonces, a la entrada de ahí hay una diferencia. Si nos basamos en el video, en la crítica, si te fijas, Ego, su introducción sería cuando empieza a platicar, cuando empieza a, pues a comentar cómo es la vida de un crítico. Y dentro de lo que ahí nos dice que es muy sencilla porque pues realmente pues ellos pueden decir cualquier cosa y la gente les va a hacer caso, ¿no? Entonces habla como de cómo incluso a veces hasta se puede mofar de lo que es su papel. Entonces ahí nos empieza a dar como la introducción. Perdón, es que estoy viendo mis apuntes para que no se me falte ninguna de las ideas. Entonces, ahí menciona que incluso cualquier cosa, bueno, dice textualmente, citando a Evo, que cualquier basura puede tener más significado que incluso a veces lo que los críticos hacen. O sea, es como si ya fuera como una profesión de chiste, ¿no? Hasta cierto punto es como lo que nos quiere transmitir. Y si te fijas eso, realmente no tiene mucho que ver en este punto tanto con lo que va a ser su conclusión, pero lo que trata de hacer él es introducirnos al tema con sus opiniones, con sus pensamientos, con lo que él opina sobre el tema. Y la introducción, justo lo que tiene que hacer es, como su nombre lo dice, introducirnos a lo que sigue. Es como hacernos que piquemos con la información. Me explico. Lo que pongo ahí tiene que ser de interés para que me continúen leyendo. Hasta cierto punto se puede decir que es así. Entonces él toma como esa postura, ¿no? De escribir. Y claro, es una caricatura animada y estamos hablando de una reseña de comida. Entonces puede cambiar a cuando hablamos de una reseña de una lectura, ¿no? Ahorita veremos cuál es la diferencia. Pero primero vamos a sacar lo que vimos del video. Entonces, habla cómo es la vida de un crítico y cómo incluso a veces lo que ellos tienen no tiene tanto significado. Incluso te fijaste cómo cité a Ego, utilicé su propia frase y anuncié que lo iba a hacer, ¿verdad? Esto también voy a aprovechar el comercial, porque así sea una reseña crítica o así sea un resumen, así sea cualquier tipo de escrito, cuando tú vas a investigar, y investigar es sacar información de internet, ya veíamos ahí como las fuentes de consulta que puede haber, ¿no? El error que llegamos a caer es, copio la información y puedes hacer un análisis de selección de la información y solo copias lo más interesante. Esa es la primera parte para nosotros poder empezar a escribir. Seleccionar la información que nos resulta interesante. Y al momento que tú lo montas en tu actividad, si es textual, literal, como se dijo, y yo no lo cito, yo no anuncio que voy a utilizar la misma información de ese otro autor, que él fue el que creó esa información, entonces es ahí cuando incurrimos en el uso irresponsable de la información, dicho de otra manera, plagio, ¿sale? Igual puedo copiarla y a lo mejor cambio palabras, a lo mejor trato como de parafrasear esas palabras, pero en esencia estoy utilizando la misma información en el mismo orden y es prácticamente la misma idea, nada más cambio una palabra por un adjetivo diferente o un sinónimo para que no se escuche de la misma manera. Eso sigue siendo parte de copiar y pegar.
sigue siendo plagio, ¿va? Entonces, ¿cuándo yo sí puedo utilizar textualmente lo que la otra persona dice citando? Como ahorita yo lo mencioné, voy a citar a Ego, voy a citar al autor fulanito de tal, y ya entrecomillado pones eso que estás copiando y pegando, que tiene una intención el que hayas elegido esa frase, ¿va? Ahora, esto, cuando nosotros citamos de esa manera, no puedo traerme todo el texto. Es más, de hecho hay reglas en el citado y me dice que lo más que puedo citar es un párrafo y tiene que ser un párrafo pequeño. O sea, sería lo que pudiera entrecomillar y decir que esa información es de alguien más. Si yo me traigo un párrafo grande o muchos párrafos o todo el texto, aunque diga que es de fulanito de tal, seguimos incurriendo en el uso irresponsable de la información. Por eso también tu manual de citas y referencias de prepa en línea CEP, de acuerdo al estilo APA, en el apartado de citar, que es el apartado número 2, ahí te explica cómo citar adecuadamente, ¿va? Entonces ya después de ese comercial, seguimos entonces. Entonces en la introducción, Ego nos platica cómo es la vida de un crítico y menciona esa parte, ¿no? E incluso no sé si te diste cuenta, cuando empieza el desarrollo, hasta cambia el tono de voz de Ego. Se escucha más animado, se escucha más rápida su voz y se escucha más contundente lo que está diciendo, más animado. Y ahí él nos empieza a decir que las cosas nuevas tienen un desafío porque no tienen amigos. Él empieza a dar sus argumentos de la idea que nos quiere plantear ahí para que después ya concluya bueno, después mostrarnos cuál sería como la parte del desarrollo crucial, ¿no? Entonces dice que no tiene amigos, las cosas nuevas no tienen amigos porque pues hay muchos perjuicios, o sea, prácticamente el ser humano a todo lo nuevo le tiene miedo, no le gusta, es renuente porque es nuevo, porque no lo conoce. Entonces, por eso dice que lo nuevo no tiene amigos. Entonces, como críticos, se vuelve bien importante aliarse con las cosas nuevas de manera honesta y sincera, porque pues es lo que puede catapultar o ayudar a que eso sea aceptado por los demás, ¿no? Eso en el contexto de lo que nos empieza a hablar. Pero él nos platica de esto porque incluso él en su reseña crítica cita, y hasta lo voy a cambiar de color, cita al chef Krustov, ¿no? Que creo que no se escribe así, me van a disculpar, no recuerdo cómo se escribe el nombre, pero ahí está. Cita el chef Krustov con su frase, ¿no? Y nos dice, cualquiera puede cocinar. Y parte de su opinión muy honesta, él nos dice en el desarrollo que él siempre estuvo en contra de esa frase, que se le hacía un chiste, lo que él decía. Pero que sin embargo, con lo nuevo que le había pasado, se le abrió la perspectiva. Y ahora la entendía de otra manera y que consideraba que era la adecuada. Entonces cambia lo que es su perspectiva y nos dice que ahora entiende que un artista, lo voy a poner incluso en verde, un artista no puede ser cualquiera, pero sí puede surgir de cualquier parte. Que por eso Ratatouille es el chef, pues es una ratita, ¿no? Salió de cualquier parte, o sea, prácticamente de manera como increíble, ¿no? Entonces, él resignifica para él, y yo creo que incluso hasta para el chef Krustov también, resignifica lo que es la frase. Y todo esto hizo en el desarrollo para después aventarnos a lo que es la conclusión. Y en la conclusión, lo que él concluye, lo que define como parte de su crítica, pues es que considera que es el mejor restaurante de Francia, ni siquiera de París, que es la ciudad donde están, es el mejor restaurante y chef de Francia. Esa fue su conclusión.
O sea, al final, primero nos invita a que nos interesemos en lo que él va a leer en la introducción. Luego en el desarrollo nos empieza a dar como sus argumentos, primero muy básicos, luego como más fuertes, para al final dar una resignificación a lo anterior y finalmente eso corona lo que es su conclusión. Entonces, esto es lo que hay. Pero ahora, si yo lo traduzco a una reseña donde, y esa, ¿qué color le podemos poner? Le voy a poner rojo. Sé que no debemos de utilizar rojo, pero para que pueda resaltar. Y lo que voy a poner en rojo sería ya como la contraparte de lo que tiene que ver ya con una lectura, que es realmente lo que vamos a hacer, ya sea en la actividad número 5 o ya sea en el proyecto integrador. Entonces, en una introducción ya formal de un texto, de una reseña crítica, lo que tenemos que hacer es presentar la lectura que se va a criticar, Y entonces ahí también tenemos que poner el nombre del autor y pues fecha en lo que se escribió, del año en que se escribió, ¿no? Y parte de mi introducción va a ser un breve resumen de lo que trata esa lectura. Porque para quien solo va a leer tu reseña crítica, probablemente no ha leído la lectura que tú estás criticando. Entonces, por eso, en lo que es esta parte, pues tenemos que darle como un breve resumen, no más de un párrafo, para ya dar como la idea principal de lo que va, el texto, ¿va? Más que la idea principal es en términos generales de lo que trata ese texto. Y en lo que es la parte del desarrollo, aquí en la parte del desarrollo, y lo voy a poner con blanco, aquí ya van a ir las ideas principales y secundarias que hayas elegido. Ideas principales y secundarias que hayas elegido. Esas ideas principales es como lo que seleccionó Ego para darle pauta a lo que él iba a opinar, como esta parte de que las cosas nuevas no tienen amigos, como seleccionar incluso citar la frase del chef Krustov y el resignificarla. Entonces, son las ideas principales, parte de eso, y la opinión personal que él tiene sobre eso. Y que en este caso sería tu opinión personal sobre lo que estás criticando y que probablemente está sustentada por lo que investigaste. ¿Qué es lo que hizo aquí Ego? Algo que él ya conocía, que es la frase del chef Krustov, es lo que tomó para poder catapultar lo que era su opinión personal y por lo tanto su conclusión. Entonces, si lo comparamos con tu actividad y lo que muchas veces es la reseña crítica, porque probablemente yo no soy experto en el tema que voy a criticar, ni siquiera lo conozco. Por eso, aparte de leerla, voy a investigar sobre el tema para tener otras perspectivas, junto a esas perspectivas, esas opiniones de alguien más y genero mi propia opinión de lo que pienso con respecto a eso. Que ahí es donde concluye Ego con la resignificación de lo que el chef Krustov decía, pudiéramos decir que es como la investigación y como las ideas principales de la lectura, ¿sale? Entonces, ahí es como a grandes rasgos esa parte. Y finalmente, lo que es ya la conclusión, de igual manera lo voy a colocar
por acá. La conclusión sería, pues, tu opinión final y conclusiva sobre el tema de la lectura o de lo que se va a la lectura. Esa sería ya como la parte final, la conclusión tal cual de lo que estábamos viendo. Entonces, es así. Y realmente, por esto que estamos viendo, por sí solo se diferencia ya un resumen de una reseña crítica. La clave es que una reseña, y ya lo mencionaba desde la reseña comparativa, una reseña tiene opinión de quien escribe. Opiniones, le vamos a poner, de quien escribe. Y un resumen no. Si tú vas a escribir un resumen, pues no tiene tu opinión personal. Simplemente lo que dices es qué fue con lo que te quedaste de lo que leíste y que estás resumiendo. Y que lo escribes con tus propias palabras. Porque si lo hago de manera textual, decíamos, aunque, no sé, la lectura sea enorme y tu resumen terminó así porque nada más seleccionaste algunas cosas, copiaste y pegaste, sigue siendo la información literal del autor y se le considera como uso irresponsable de la información, o sea, hace plagio. Por eso incluso en un resumen, tú tienes que escribir esas ideas que compactaste, por eso te decía, es la primera parte para escribir. Selecciono mis ideas y es como si fuera una ficha y ya después, ok, en pocas palabras esto quiere decir, y ya lo escribes con tus propias palabras. Entonces ya ahí transmites la información del texto, pero ya no utilizando la información literal y textual de lo que es el autor. Y en el resumen, pues sí, en el resumen podría citar, pero recuerda, al citar tengo que anunciar que voy a tomar esa información. Esa es una forma de citar. Otra forma de citar es como lo refiere en la siguiente frase del texto, entre comillas, pones la frase y después entre paréntesis pones el nombre del autor y el año de ese texto. Esa es otra manera de citar. Y ya con eso, aunque yo vea que lo copiaste y lo pegaste, ya al momento de citar digo, ok, estás citando. Es uso responsable de la información. Entonces, para que no lo pierdas de vista, ¿va? Entonces, finalmente, decíamos entonces, lo que diferencia un resumen de una reseña es que una reseña, sea crítica o comparativa, tiene mucho tus opiniones personales. Entonces, si lo señalo por acá, vamos a ver si se ve con este color, hay opinión personal en el desarrollo. Obviamente en la conclusión también, porque es la opinión final. E incluso en la introducción lo puedes hacer. Por ahí me gustó mucho, no recuerdo qué actividad era. Era una compañera que en la introducción hizo algo más o menos como lo que Ego hizo. Con sus propias palabras estaba plasmando como un poco de controversia con lo que era el tema, sin decirnos mucho, pero así como picándonos a seguir leyendo. Entonces, eso es algo que tú puedes hacer y entonces también ahí puedes tener lo que es opinión personal. Puedes omitirla, puede ser nada más presentar la lectura, el nombre del autor, la fecha y un breve resumen, pero sí o sí debe de haber en el desarrollo y la conclusión más opinión todavía que incluso una reseña comparativa. ¿Sale? Espero que esto te haya ayudado, que no lo pierdas de vista. Voy a pasar a lo siguiente, que entonces tiene que ver con el manual de citas y referencias. Aquí la idea, por ejemplo, es trabajar cómo referenciar mi fuente de consulta cuando es un podcast, cuando es una red social y cuando es una ponencia. Sobre todo porque cuando son fuentes confiables, por ejemplo, en redes sociales, pues hay muchas instituciones que son especialistas en diversos temas que tienen su cuenta de redes sociales y ahí nos publican información de interés, ahí nos informan o nos tienen al día. Entonces yo puedo llegar a tomar esas notas de una red social, a lo mejor si estoy investigando. Por ejemplo, luego hay redes sociales que publican debates entre diferentes especialistas sobre algún tema,
que a lo mejor de otra manera no hubieras encontrado, y puede ser información confiable por el dueño, el autor, el usuario de esa red social y por la información que nos pone. Entonces, a veces, en cuestión de investigación, pudiera ser una fuente confiable, pero depende de quién sea la red social, ¿va? Y una ponencia, pues con mayor razón, porque las ponencias son cuando varios especialistas de un área quieren hablar sobre un tema en específico, y a veces son especialistas de diferentes áreas, pero que van a hablar sobre el mismo tema, porque lo conocen. Entonces, las ponencias por lo general suelen ser también fuentes confiables. El podcast, pues ya ahorita todo el mundo también quiere publicar sus cosas a través de podcast, ¿no? Y que también va a haber podcasts confiables y podcasts que no lo son. Entonces va a depender mucho de quién es el autor de ese podcast, ¿no? Entonces el punto es que ahora vamos a revisar cómo debería de referenciarlo. Recuerda, nos vamos al manual. Ya te había comentado que en la parte número 4 es donde vienen los diferentes ejemplos de cómo referenciar de manera correcta mi fuente. Vamos a buscar el podcast. El podcast, de acuerdo a todo lo que tenemos aquí, es material sonoro, porque pues no deja de ser como un audio, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la parte de material sonoro. Y aquí tenemos lo que es, me dice, debe ir primero el apellido y el nombre pues de ese autor de ese podcast. Fecha. Si te fijas, esto sigue siendo igual que en cualquier tipo de fuente. No ha cambiado esa regla, aquí la repite. Incluso el título, que sea el título de podcast. La diferencia lo tengo aquí entre el corchete. El corchete se refiere a tipo de material, es aquí donde colocaríamos que es un podcast. Plataforma, de qué plataforma obtuve ese podcast y finalmente lo que es el enlace. Entonces aquí me dice cómo hacerlo. Y acá te da ejemplos, porque a lo mejor ese material sonoro fue simplemente un audio o un podcast, que era lo que yo te mencionaba, episodio de podcast o incluso canción, si fuese el caso. Entonces, en el caso del podcast, que era lo que vamos a revisar, pues aquí está, me dice Ramos, que es el apellido, Luis, que es el nombre, fecha, que es 2015, título, libros para emprendedores, entre corchetes dijimos que se ponía qué tipo de materiales, es un podcast, plataforma, Spotify, y luego tenemos el enlace. Entonces, si te fijas, es así, de que, es que, a ver, aquí me dice cómo hacerlo, pero no entiendo a qué se refiere con tipo de material o incluso plataforma. Pues veo el ejemplo, sigo los pasos, el paso es apellido, nombre, fecha, título, tipo de material, entonces es podcast, aparte de que está diferenciado por el corchete. Plataforma Spotify. Entonces, es muy amigable tu manual para que lo puedas leer y saber cómo armar tu referencia de manera correcta. El otro que te decía era red social. Vamos a red social y ahí me da ejemplos. Puede ser Twitter, puede ser Instagram, Facebook. Y nos dice cómo. El tema con las redes sociales es que muchas de las veces no nos registramos con nuestro nombre propio. Generamos un usuario. Pues ese nombre del usuario, que es lo que aquí dice @usuario, ese va a ser mi autor. Y sí, hay personas que se registran con su nombre completo. Entonces va a ser ese. Fecha de publicación. Y en el tema de las publicaciones de las redes sociales muchas veces no tienen títulos. Es un anuncio, es un mensaje. Pues hay que poner, en lugar del título, las primeras 20 palabras de la publicación. Y si por algo mi recurso es una imagen de esa red social, pues una breve descripción en lugar de las 20 palabras, porque pues no es un mensaje, sino una imagen. Y luego me dice entre corchetes, tipo de publicación, luego dice red social y luego enlace. Igual, que no sé a qué se refiere con tipo de publicación, pues vamos a ver, por ejemplo, voy a utilizar a Facebook, que creo que es la que mayor gente lo utiliza. Entonces, en Facebook me dice autoría @usuario, aquí me dice Servicio Sismológico Nacional. Existe, es una institución y se registró con su propio nombre. O sea, no tiene un nombre de usuario, ese es su nombre de usuario. La fecha, 2022, 28 de septiembre. Hasta a las 12 horas del 28 de septiembre del 2022 se han registrado 3.480 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. Esas serían las primeras 20 palabras
del mensaje porque no tiene título. Y hace la vez de mi título, o sea, ocupa ese lugar. Entre corchetes, decíamos que entre corchetes se refiere a tipo de publicación, y acá dice actualización del estado. Ah, ok, en la cuenta del Servicio Sismológico Nacional, en el apartado de actualización de estado, es donde estaba eso. Entonces, eso se refiere con tipo de publicación. Red social, Facebook y finalmente el link. Entonces, si te fijas, no es tan complicado, ¿no? Y por último, si me voy a la parte del podcast, que para eso me voy a ir al índice, porque pues no sé en qué página está. Mi índice es el punto 4 y voy a buscar la ponencia, ¿no? La tenemos. ¿Dónde está? Ah, pues es que una ponencia, pues es material sonoro. Sí, así es. No es cierto, es una presentación en congreso. Sí, una ponencia es una presentación en congreso. ¿Por qué dije material sonoro? Porque pues a veces unas ponencias pues están grabadas, ¿verdad? En audio. Por eso me confundí. Pero aquí lo tenemos. Entonces ya me dice apellido, nombre, fecha, título. Hasta ahí es igual que cualquier tipo de referencia. Donde cambió fue el corchete. Aquí es ponencia, o sea, el nombre de la ponencia, ubicación y enlace. Me dice por acá, tenemos un buen ejemplo. González Alarcón, Gabriela Patricia y Ávila Quintana Mónica, o sea, es una ponencia compartida, ¿no? O en autoría conjunta. Fecha 2015, 14-16 de diciembre, o sea, esos días del 14 al 16 de septiembre fue la ponencia. Título, retos TIC, actividades para desarrollar habilidades básicas en TIC. Y ponencia, pues es ponencia, segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa. Ese sería el nombre de la ponencia. Ubicación, perdón, pues fue en la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Enlace, porque quiere decir que la ponencia la subieron a la red y de ahí, de ese link, fue donde se obtuvo. Entonces, si te fijas, es muy noble. Ya hoy prácticamente abarcamos lo que tiene que ver con abarcamos lo que tiene que ver con un solo punto del uso responsable de la información, que es citar y referenciar de manera correcta, y que para eso tengo mi manual para que me guíe, ¿verdad? Esa es una. Habíamos mencionado también, y lo voy a poner por acá, uso, ¿tenemos tiempo? Sí, sí tenemos tiempo. Denme un segundo. Uso responsable de la información. Dijimos, se compone de 4 pilares, de 4 puntos. Primero, citar y referenciar de manera correcta las fuentes. Hoy, incluso con la reseña de Ego, manejamos el ejemplo de cómo se está citando, o incluso cómo lo podríamos hacer nosotros en nuestra reseña crítica. Entonces ahí tenemos uno. Pero solo es uno de los 4 cosas que lo componen. El segundo va aunado al anterior, es buscar, investigar en fuentes confiables, que tienen que ser fuentes de prestigio y ojo, a veces que sea reconocido no quiere decir que sea fuente confiable. Luego, ahorita, por ejemplo, hay muchos youtubers, hay muchos, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. Estas personitas que les gusta publicar todo en redes, que pueden ser muy populares, pueden tener mucho prestigio, de hecho, porque jalan mucha gente, los invitan después a muchas cosas. Pero no quiere decir que la información que nos den sea confiable. De hecho, muchas veces es subjetiva, no es objetiva. Entonces, no lo vuelve confiable. Entonces, no siempre el prestigio va asociado a que sea una fuente confiable, entonces para que no lo pierdas de vista. Aparte que por ahí tenemos un recurso sobre fuentes confiables, ¿verdad? Entonces, si tú en tus actividades investigaste en fuentes que no son confiables, eso también me va a disminuir puntos, porque no estoy cumpliendo con este pilar del uso responsable de la información. El 3
tiene que ver con escribir, con ideas, ideas y opiniones originales y propias. Cuando dice originales no quiere decir, no se refiere a que tengas que decir algo que nadie más ha dicho nunca. Cuando dice originales se refiere a que tú lo mencionaste y no que fue algo que tú copiaste. A eso se refiere con original. Escribir con tus propias palabras. Eso sería algo original, ¿va? Entonces, al escribir con tus propias ideas, con tus opiniones, y por eso hacemos mucho énfasis en esto, porque si yo hago esto a la vez, perdón, me voy a explicar mejor. Si yo hago esto y el punto 1 de citar, la información que utilizo, me estoy alejando de plagiar, y estaría cumpliendo con el punto 4. El punto 4 es no cometer plagio. Plagio es copiar y pegar, ya decíamos, ¿no? Así se ha sintetizado, así se ha maquillada la información, la estoy copiando, es plagio. Pero si yo eso pequeñito que copié lo cito y todo lo demás que no copié y que lo estoy escribiendo con mis propias palabras, pues entonces eso me aleja de cometer plagio. O sea, echándole ganas al punto 1 y al punto 3, te alejas, estás cumpliendo con el 4, en pocas palabras, ¿sale? Entonces, si se fijan, no es tan complicado. Entonces, esto es bien importante para que no lo pierdan de vista, ¿sale? Y si llegan a tener dudas, preferible que me escriban, a que por ahí cometamos algo indebido que a lo mejor no era la intención, pero por desconocimiento lo estamos haciendo, ¿va? Entonces, vamos a la última parte que tiene que ver con qué aprendimos y no es otra cosa más que repasar lo que vimos. Me dice por acá, características de una reseña crítica. Mencionábamos que son 3 apartados: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, prácticamente la introducción la tengo acá, en la redacción breve, y que ahí pondría de qué estoy redactando, o sea, qué es la lectura, cómo se llama y cómo se llama el autor. El desarrollo lo tendríamos prácticamente aquí, exposición de ideas o temáticas de la obra, que mencionábamos, desde aquí incluso ya va opinión. Y la conclusión la tendríamos acá, que es opinión de quien redacta, que es tu opinión final. Pero realmente en la reseña crítica ya desde aquí, como lo veíamos con Ego, ya estamos dando nuestra propia opinión personal, ¿va? Vamos a la siguiente. Nos dice, es para practicar, ¿verdad? Tengo aquí como un rompecabezas para poder armar cómo referenciar, ¿no? No me dice qué es, son cachos. Aquí tengo fecha de publicación, aquí tengo tipo de publicación, enlace y usuario. Y esto tengo que ver dónde va, en los huequitos de acá. Entonces, sí, aquí ya podemos identificar que como hay una arroba, entonces estamos referenciando una red social y decíamos que el usuario hace la vez del autor. Por lo tanto, siempre va en primer lugar, al igual que como va el nombre de un autor. Y después de eso, ya sabemos, sin importar el tipo de fuente que sea, que va la fecha. Después es las primeras 20 palabras de la publicación o descripción de la breve imagen que utilicé, red social. Y espacio, espacio. Y ya sabemos también que otra de las reglas que no falla, sin importar el tipo de fuente, es que lo último es el enlace, entendiendo como enlace el link. Por lo tanto, aquí incluso nos ayudamos, ¿no? Aquí estaríamos colocando lo que es el tipo de publicación. Que si fuera una red social, nuestro ejemplo fue, bueno, pues Facebook fue la actualización del estado, ¿no? Entonces, esta sería así. Nos vamos a la siguiente. Igual, aquí tengo varias casillas, Servicio Sismológico Nacional, tengo un link, tengo una fecha y actualización del estado. Y aquí el primer espacio sabemos que debe de ser del autor. De esas 4 opciones que tengo, la única que podrá considerar como autor pues es el Servicio Sismológico Nacional, porque también hay autores que son instituciones, organismos, sociedades, ¿no? Y sabemos que lo que va después es la fecha. Está mi resumen de las primeras 20 palabras
Facebook, que es la red social, y ya decíamos que al final lo que va siempre es el enlace. Entonces, entre corchetes, pues era el tipo de publicación, que en este caso fue en la actualización del estado. Entonces, ya vimos cómo se hace y vimos un ejemplo. Ahora tenemos a González Alarcón, Gabriela Patricia y Ávila Quintana. Tengo al autor. ¿Qué nos falta acá? Bueno, pues siempre, después lo segundo es la fecha. Después de la fecha va un título, que en este caso es Retos TIC, actividades para el desarrollo de habilidades básicas en TIC. Espacio, Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa, Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León, espacio. Entonces me ayudo. Yo sé que lo último es el link. Ahí lo tenemos. Entonces ya nada más me queda Ponencia Monterrey. Monterrey, México es una ubicación. Es algo similar a un sitio web que nombro antes del link, la plataforma que menciono antes del link, porque lo que estoy tratando de decir es dónde está. Es una ubicación. Entonces, por eso ponemos Monterrey, México, que se refiere a que ahí fue la ponencia, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y por tanto, pues lo que nos hace falta acá es, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me estás referenciando? Una ponencia, ¿sale? Entonces, si se fijan, va de la mano con lo que veíamos hace ratito. Y el último que tenemos Spotify, Fernández Limón, Claudia, Educación, episodio de podcast. Entonces, ya estamos viendo que aquí lo que se va a referenciar es un episodio de un podcast. Entonces tenemos primero pues el autor, y de todos estos el único que puede ser un autor es Fernández Limón Claudia. Está la fecha. Tenemos el título, cómo ayudar a mis hijos a que no tengan miedo de enfrentar el mundo sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles. Después menciono qué es, y en este caso es el episodio de un podcast. Y luego me dice, en el podcast me está hablando de qué tipo, y en este caso sería en el podcast de educación, porque lo que va después es la plataforma, ¿sale? Que en este caso es Spotify. Entonces, con esto prácticamente aterrizamos lo que revisamos el día de hoy. Espero les haya sido de utilidad. ¿Y por qué sacamos 80? Porque la primera no la habíamos seleccionado. Recuerda que pues una grabación la puedes ver varias veces, ¿no? Si algo fue muy rápido, que pudiese ser el caso, ¿no? Ok, y finalmente estaríamos con lo que pudieran ser dudas sobre las actividades de la semana. No se conectó algún compañero. Les deseo mucho éxito en lo que es el cierre de su semana número 3. Ojalá que descansen para que ya entremos con todo a lo que es el cierre de tu módulo, ¿verdad? Que sería en la semana 4, y justo en semana 4, pues es semana de integración. Vamos a volver a traer a colación todo lo que vimos en estas 3 semanas previas. Les deseo mucho éxito, que tengan bonita tarde, bonita noche ya. Nos vemos pronto.